Gracias, Ruth. Hola chicos, muy buenas noches. Ya los extrañaba. Espero que hayan estado muy bien en este tiempo y pues que Dios haya hablado a sus vidas a través de estos discipulados. Y bueno, como decía Ruth, el tema de hoy se llama integridad, un valor en extinción. Este es un tema pues, realmente que sí me confrontó y espero que pues Dios también pues los confronte a ustedes y nos haga reflexionar realmente qué es esto, la integridad. Ahora, para empezar, quiero que me digan, ya sea que escriban por el chat o si quieren hablar, tres valientes que nos digan qué es integridad y si la sociedad está viviendo hoy en día en integridad. Tres valientes. A ver, ¿qué será integridad? Lo que ustedes piensen, lo que ustedes creen, no se vale buscar en Google, es lo que ustedes tengan en su, pues sí, en su ronco pecho, en su pensamiento. ¿Qué es integridad? ¿Qué será? A ver, algún valiente. Ok, nos dicen aquí ser fieles a tus valores. Muy bien. Ok, ser fieles a tus valores. Va. Va una persona. Faltan dos. ¿Qué será integridad? Vamos, si gustan, les digo, pueden escribir en el chat, así no los vemos, no los escuchamos, ¿ok? Suriel nos dice los valores, éticas de una persona. Samantha dice actuar de la forma correcta. Ok, integridad. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ser fieles a tus valores, los valores, actuar de forma correcta. Ok, ¿y ustedes creen que hoy en día se está viviendo en integridad en la sociedad? Ser dignos de confianza, nos dice Loida. No. Okay. Dicen que no se está viviendo hoy en día en integridad. Los demás que dicen sí, no. Ya tenemos un primer no. Suriel García también nos dice que no. Ok. Y una última persona. Es más fácil poner sí o no. No. Ok. Veamos. Perfecto. Muchas gracias por escribir. Bueno, vamos a ver. La sociedad de hoy en día está viviendo en integridad. ¿Sí o no? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la integridad? Y como muchos de ustedes escribieron, la integridad precisamente es un valor que Dios ha creado. Hoy en día nos podemos dar cuenta que estamos experimentando una crisis de valores. No creamos que haya una sola persona en toda nuestra sociedad que ponga en duda esto, las crisis de valores. Y se puede ver desde los chiquititos hasta las personas mayores. Si analizamos en nuestros tiempos, es decir, en nuestra realidad ahora en América Latina, en este siglo, enseguida nos daremos cuenta que la integridad es un valor en extinción. ¿Por qué? Porque todos los valores están en peligro. Les voy a contar una anécdota súper rapidita. En Semana Santa, aquí en el norte de México, como estamos muy pegados a Estados Unidos, se celebra lo que es la Pascua, pero la Pascua como ven en las películas de que la conejita guarda los huevitos y todo eso. Bueno, este es una mezcolanza de tradiciones aquí en la frontera. Entonces, nuestro jardín de niños, donde estaba trabajando como maestra, se celebró precisamente pues esta Pascua. Y una de las mamás muy lindas, muy bonitas, me llevó un arreglo, un regalo, que era una canastita de Pascua y tenía adentro unos labiales de la película de Frozen con los personajes de Elsa, de Olaf, de Kristoff, de Anna y también unos esmaltes, unas pinturitas para las uñas que tenían las figuritas de un Game Boy, del fantasmita que anda huyendo porque se lo va a comer el pack. Todo estaba muy bonito y todo. Yo lo dejé en mi escritorio y yo seguí con mis clases. Al final de la clase, al final de, pues era una fiestecita para los niños. Al final de la fiesta, pues despido a los niños, despido a las mamás y todo, y empiezo a recoger mis cosas para irme a mi casa.
Cuando me doy cuenta que esa canasta ya no tenía mis regalos, ya no estaban ni los labiales ni los esmaltes. Primero me quedé, bueno, ¿dónde los dejé? Y empecé a revisar en todo mi escritorio y no estaban. Entonces dije, alguien los tuvo que haber tomado. Pensé, pues, ¿quién? Sí, era muy evidente que un niño o una niña lo había tomado porque eran empaques muy llamativos para los niños. Y luego mi mente fue a ver quién estaba al lado de mi escritorio. Y empecé a hacer una lista de todos los nombres de los niños que estaban al lado de mi escritorio. Y se me vino a la mente una niña en especial. ¿Por qué? Porque varias veces durante el ciclo escolar yo vi que esta niña se llevaba a su mochila juguetes, comida, dulces de sus compañeros. Obviamente la cachaba, decía, esto no está bien. Dale eso al dueño realmente de esa pertenencia. Y ya la niña lo hacía. No quise pensar mal, pero fue la primera niña que se me vino a la mente. ¿Qué pasó? Pues mandé un mensaje al grupo de papás en WhatsApp, perdón, y les dije, estoy muy apenada por estas circunstancias, pero tengo que decirlo porque no es correcto lo que acaba de pasar. Me acaban de tomar unos regalos del escritorio, sé que son llamativos a los niños, pero no es correcto lo que está pasando. Por favor, revisen en casita las mochilas y todo. No, y regrésenme, yo no voy a exponer el nombre de la persona, no va a ser público, nada más que necesitamos ser pues honestos en esto. Y ya las mamás en el grupo luego, no, maestra, mi niña no es, no, mi niño no es, ya lo revisamos, el típico niño que dice que vio que fulanito lo hizo y que no era verdad, pero no, que maestra dice mi hijo que fulanita lo hizo y así total. Después yo vi que algunas mamás no contestaron este mensaje. Entonces dije, pues voy a llamar por teléfono. O sea, ya sé que es mucho show para unas pinturas de unos labiales, pero la acción que sucedió no era correcta. Entonces marco a una mamá, a la mamá de esta niña que les comento por teléfono, y la mamá me contesta y dice, bueno, y yo, buenas tardes, disculpe señora, mire, no sé si ya vio en el grupo de WhatsApp lo que puse y pues estoy llamando a las mamás pues para ver si pueden revisar la mochilita de sus niños, si encontraron algo. Entonces la mamá muy apenada me dice, sí, maestra, acabo de llegar a la casa y me doy cuenta que mi niña sí lo tenía en su mochila. Dice que salió con su platito de comida porque le regaló un pastelito y abajo del plato puso las pinturitas para que nadie las viera. Y me dice la mamá, y yo le pregunté por qué lo tomó y ella me dice, porque las quería. Y ya la mamá me dijo que él había regañado porque eso no estaba bien y todo. Ah, ok, está bien. Y me dice, no, pues ahorita voy en unos minutos y le entrego las cosas. Yo, está bien, no hay problema, muchas gracias, gracias por su honestidad. Aquí está. Entonces ya después llega la mamá, me entrega las cosas, muy apenada y todo. Le vuelvo a agradecer por su honestidad y se retira. Ya pongo en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, ya salió, ya aparecieron los objetos perdidos, gracias por su honestidad, caso cerrado. Para ya, obviamente no iba a dar pie a que, ay, la niña fulanita y porque tomó esos juguetes, porque luego se hace un show, ay, total, se juzga esa niña. ¿Qué pasó aquí? No era la primera vez, como les digo, que esta niña tomaba cosas que no eran suyas. Entonces, me quedo pensando, ¿qué ve en la casa para que ella pueda hacer eso? Es una niña de 5 años. ¿Qué estaba viendo en su casa? Y si no estaba viendo en su casa, eso, ¿dónde lo aprendió? ¿O por qué, si sus papás se han dado cuenta de esta manía de la niña, no le ponen un alto? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Los valores se están perdiendo.
Estamos en un mundo, en una sociedad donde está experimentando precisamente esta crisis de valores. Los valores son relativos, los valores ya no son tomados en cuenta. Aunque llegues a la empresa y te digan, estos son los valores de la empresa, aunque llegues a una escuela y te digan, estos son los valores de la escuela, es una mentira. Estamos en una sociedad donde no están siguiendo los valores, donde esto ya no es relativo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia por no estar siguiendo estos valores establecidos? Bueno, existen varias consecuencias, varios niveles de consecuencias al no seguir los valores. Y recordemos, la integridad es un valor. Entonces, si no hay integridad, si no existe el valor de la integridad, varias cosas en nuestra vida y en nuestra sociedad se van a ir para abajo, no van a estar bien. En primer lugar, una consecuencia que afecta el no tener integridad, el no tener el valor de la integridad, es que te afecta a ti de manera individual. Al momento de no tener integridad, como personas, no tenemos la fortaleza de carácter que se requiere para sostenerse en tiempos de dificultad, soportar la presión y vivir moralmente a nivel personal. Se traduce en un irrespeto hacia la vida, el prójimo, las instituciones y la autoridad. Cuando no tenemos integridad, experimentamos la consecuencia a nivel del individuo. Un ejemplo, también, platicando con una compañera del trabajo, ella me decía que estaba molesta con a un amigo suyo. Escuché la plática y resulta, mis compañeros de trabajo no son creyentes. Entonces ella decía, yo tengo un amigo que es cristiano. Yo, bueno. Dice, pero él, siempre que íbamos a las fiestas, él no tomaba. Y por más que lo presionábamos y todo, él no tomaba porque decía ser cristiano. Y yo pensando, pues sí, o sea, nos ven raro, pero pues no tomamos esa decisión de no tomar. Dice, pero él cambió mucho. Empezó a andar con una chica que tampoco era cristiana y con ella sí toma, sí va a fiestas, sí va a parrandas, dice, entonces, dice, ¿por qué lo hace con ella y con nosotros no? La molestia de ella era porque con otros sí, con la novia sí, con los amigos no. Pero aquí lo que yo estaba viendo es que este chico no era íntegro realmente, porque con los amigos convivía y decía, soy cristiano y no tomo. Llega alguien, un interés amoroso, el amor de su vida, podemos decir, y ella lo invita a tomar y toma tan fácilmente. ¿Qué le estaba pasando al chico? No tenía precisamente este carácter de integridad. Y carácter no se refiere a quién grita más fuerte, quién es la persona más ruda, nada que ver. Carácter es alguien firme con convicciones firmes. Entonces, si no tenemos integridad de manera individual, las presiones que vengan tanto de la familia, de los amigos, del trabajo, de la sociedad, nos van a derrumbar. Vamos a ser una persona de un carácter voluble, como dice la Biblia, que va y viene según las circunstancias. Nos vamos acomodando. Y eso no es correcto, porque nos va a seguir perjudicando. Al momento de no ser una persona íntegra, se puede traducir como un irrespeto hacia la vida. No me estoy respetando yo mismo ni mis convicciones. ¿Por qué? Porque no tengo carácter y realmente no soy íntegro. No respeto a mi prójimo. ¿Cómo que no respeto a mi prójimo? Si somos de carácter, somos íntegros, somos cristianos, pero al momento de estar con nuestra pareja, solas, nos podemos aprovechar de la otra persona. A cabo nos vamos a casar y llegamos a tener un pecado sexual. No pasa nada, no somos íntegros. Cuando la Biblia nos está diciendo otra cosa. Nos lastimamos nosotros, nos lastimamos al prójimo y también dañamos instituciones de autoridad. Esto un poquito lo vamos a retomar. Ahora, ¿cuál es otra consecuencia de no vivir en integridad? La consecuencia
es una crisis a nivel de la familia. Vemos un distanciamiento entre sus miembros a tal punto que, aún viviendo bajo el mismo techo, están alejados emocionalmente los unos de los otros. Cuando no somos íntegros, cambiamos de opinión según nos convenga, hacemos las cosas según nuestros intereses. En el momento de estar buscando nuestros intereses, lo que nosotros queremos, sin una convicción realmente buena, sin una convicción firme, voy a dañar a quien vive conmigo. Me voy a distanciar porque todo se vale en esta vida. Otra consecuencia de la crisis de valores es que afecta el no ser íntegro a nivel de las instituciones públicas y privadas. ¿Qué significa eso? Bueno, es muy normal en nuestra América Latina y yo creo que en todo el mundo hablar sobre la corrupción. Y más sobre todo en momentos de elección, como el próximo año que aquí en México vamos a cambiar de presidente. Salen los políticos y te dan un montón de cosas, que yo voy a cambiar el alumbrado de la ciudad, voy a pavimentar, no va a haber más violencia, va a haber más seguridad, bla, bla, bla. Sus promesas como buenos políticos. Pero sabemos que todo está lleno de corrupción. Entonces, al momento de que no hay integridad de una manera, el individuo, esto va a afectar también en el lugar donde trabaja. Si un individuo no es íntegro en lo personal, al momento de estar trabajando, va a ser una persona corrupta, va a ser una persona ineficiente en su trabajo, no va a tener ética profesional y va a afectar a la sociedad si una persona no es íntegra. Pensemos en los políticos nuevamente. La mayoría de ellos, si no es que todos, piensan para sí, cómo ganar dinero para mí, cómo hacerme rico, cómo me voy a beneficiar de este puesto. Y entorpecen muchas cosas, hacen que no se haga justicia realmente, que no haya una buena sociedad. ¿Por qué? Porque estamos llenos de esto, de falta de integridad. Y al momento de existir la corrupción, va a haber factores que nos van a afectar a nosotros como ciudadanos. La inestabilidad política, de que primero un partido, perdón, luego el próximo un partido gana en las elecciones del país, el siguiente partido, el siguiente sexenio o el siguiente sexenio gana otro presidente de otro partido, entonces no hay una estabilidad. También estas corrupciones hacen que la burocracia sea súper lenta. No sé si les ha tocado hacer un trámite en alguna institución pública, que nada más necesitas que te revisen algo en la computadora o que te hagan un arreglito en algún documento, te tardan la vida. Puedes ir, puedes esperar y tardan días, meses, incluso años, algún trámite. ¿Por qué? Porque saben bien estas personas que están dentro de estas instituciones que si quieres que se agilicen las cosas, tienes que pagar. El momento de pagar, el trámite está en 5 minutos, 10 minutos. ¿Por qué? Porque es la corrupción, la falta de ética. Todo esto es porque no hay integridad. También, al momento de no haber integridad, afecta el amiguismo. Ay, no, como es mi compadre, es mi amigo de toda la vida, es mi amigo de la infancia, lo voy a poner en algún puesto político, aunque no tenga los estudios, aunque no sea el bueno en eso, ahí lo voy a poner. ¿Por qué? Porque la vamos a pasar bien. Y hay personas que ocupan puestos políticos que se supone que son para ayudar a la sociedad, que realmente no hacen nada, son nefastos en esos puestos porque no están capacitados, no deben de estar ahí, pero ahí están por el amiguismo y porque también pueden sacar provecho para sí mismos. Y también todo esto lo podemos ver como una cultura de pena. ¿Cómo que una cultura de pena? A veces callamos, los que estamos hasta abajo de la escalera política, vemos
cosas corruptas y nos quedamos callados porque no queremos afectar a los demás. Todo por falta de integridad. Ahora, qué bueno sería que hasta aquí afectará esta crisis de valores. Pero lamentablemente no es así. Tristemente, también la falta de valores, la falta de integridad en las personas afecta a nivel de la iglesia. No debería, pero la afecta. La iglesia está en esta sociedad y por lo tanto la iglesia es afectada por lo que pasa en la sociedad. La sociedad no tiene valores, la iglesia no tiene valores. Cada vez escuchamos más sobre escándalos sexuales que involucran a ministros de Dios y vemos cómo el consumo de pornografía entre creyentes alcanza en ocasiones un nivel tan alto como entre los no creyentes. Del mismo modo, los escándalos financieros entre los ministerios cristianos es algo cada vez más común. Resulta muy triste ver cómo muchos ofrecen el Evangelio a precio de ganga, prometiendo el favor de Dios a cambio de diezmos y ofrendas que terminan en los bolsillos de unos pocos, mientras descuidan a la congregación y la causa de Cristo. Lamentablemente, la falta de integridad en las iglesias destroza vidas, destroza a muchas personas que están comenzando en la fe. No debería ser, pero es la realidad. Simplemente vayan a las noticias, vayan a los documentales de Netflix. Hay un montón de este tipo de noticias, de documentales que hablan sobre fraudes en iglesias, cómo iglesias, sobre todo en nuestra América Latina, se hacen grandes con construcciones enormes porque muchas veces se recibe dinero, ofrenda, donaciones de parte del narcotráfico. Es incongruente. ¿Cómo es que se acepta ese dinero sabiendo de dónde viene, cómo se consiguió y cómo está quitando vidas que el mismo Dios quiere salvar? Es incongruente, no es correcto. ¿Por qué? Por la falta de integridad. Y todos hemos estado por esto. La falta de integridad nos ha llevado a no ser la sal ni la luz de este mundo. Dentro de la iglesia, la falta de integridad la podemos ver en diferentes cosas. Una de ellas es, las personas que dicen creer en la Biblia asisten a las iglesias donde no se enseña la palabra de Dios. Bueno, esto no tiene que ver ya en sí con las personas que están al frente de la iglesia, con los líderes, pero sí con los miembros, son los asistentes que somos nosotros. Decimos creer en la Biblia, pero vamos a una iglesia donde solamente se predica de autoayuda. Tú puedes, Dios lo va a hacer en ti, tú crees, solo diezma, levanta las manos, ora. A ver, hermano, ¿realmente conoces lo que dice la Escritura? ¿Realmente sabes que en la Escritura habla sobre el pecado, sobre cómo nosotros estamos alejados de Dios? ¿Y por qué te conformas con un evangelio barato en el que solamente se habla sobre el amor y no sobre las responsabilidades que tenemos como cristianos? Tenemos que ser íntegros, tenemos que ser coherentes con lo que pensamos, lo creemos y lo que hacemos. Si no te sientes cómodo tú en una iglesia donde se enseña esto y empiezas a buscar en las escrituras, no pasa nada con que platiques con tus pastores sobre este punto o cambies de iglesia. También dentro de la iglesia, una falta de integridad es personas que están de acuerdo con que el pecado debe castigarse, pero no si esos pecados son cometidos por sus propios hijos. Ay, como hay en nuestras iglesias, que personas, hermanitos, que les encanta estar diciendo, es que ella salió embarazada, es que ella se divorció, es que él fue un amante, es que él fue un prostituto, un montón de cosas, chismes y todo, y les encanta estar señalando. Ah,
pero cuando les pasa algo a su familia, no, pues es que hay que hablar sobre el perdón, sobre la gracia, sobre por qué con unos sí, con otros no. Hay que ser íntegros. También podemos encontrar casos dentro de la iglesia de personas que se oponen a la deshonestidad y la corrupción hasta que deben confrontar a sus jefes y arriesgarse a perder su empleo. Que dicen y te enseñan, no es que debemos ser honestos, debemos hablar con la verdad, eso es de Dios y todo esto. Llega una crisis en tu trabajo y tu jefe te dice, ¿sabes qué? Me vas a maquillar estas cifras. Pero ¿por qué me las vas a maquillar? Ay, está bien, jefe, se las voy a maquillar. Todo con tal de no perder mi trabajo, porque con ese trabajo sostengo a mi familia, con ese trabajo pues me pago la escuela, con ese trabajo pues diezmo. Entonces pues tengo que conservar mi trabajo. Estás poniendo tus intereses, tu prioridad, tu trabajo encima de la verdad. Aguas. Sí, puedes perder tu trabajo, sí, pero ¿qué es lo que demanda Dios de nosotros? Integridad. Personas que mantienen altas normas morales hasta que relaciones contrarias a la palabra de Dios encienden sus deseos. ¿Cómo? Lo que platicábamos al principio. No, sí, sobre todo en los grupos de jóvenes es, yo soy una persona santa, yo voy a amar a Dios, yo lo voy a respetar, Dios, 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 yo no voy a cometer fornicación, yo no voy a tener relaciones fuera del matrimonio, yo no voy a andar con alguien que no es un yugo desigual, no, yo estoy centrada. Llega alguien, les mueve el tapete, como decimos en México, se enamoran de él y va contrario a, y esta persona va en contra de lo que Dios dice, ya sea por sus pensamientos, por su trasfondo, porque simplemente no es creyente, y este hermano sacrosanto, que decía que no iba a fallar, cae, falla. ¿Por qué? Porque sus deseos fueron más grandes que lo que se decía en la palabra. Falta de integridad. Y también personas que son honestas hasta que un pequeño acto de deshonestidad les ahorra dinero. Sí, yo confío en Dios, Dios es provee, Dios está aquí. Llegan las cuentas del banco, llega el SAT en México, tenemos que pagar. Decimos, bueno, no pasa nada si omito este gasto. No pasa nada si tomo el diezmo de este mes para pagar esto. ¿Y tu fe en Dios? No tenemos un Dios que provee, un Dios que tiene todo bajo control. Lo decimos, lo cantamos, pero nuestras acciones son contrarias. Falta de integridad en nuestra vida. Ahora bien, ¿dónde perdimos el rumbo? ¿Dónde nos perdimos? ¿Y cuándo se originó todo esto de estas crisis de valores que estamos viviendo? Hubo un momento en el que nos desviamos del camino y como consecuencia terminamos donde ahora estamos. Sin duda nos perdimos en el momento en que comenzamos a negar la existencia de valores absolutos para juzgar las acciones de los hombres. Si creemos que no hay ley moral absoluta, ni tampoco un dador de esa ley, el resultado es que no contamos con una brújula que nos dirija y terminamos perdiendo el norte. Como veíamos en discipulados anteriores acerca de la ley, de lo que es éticamente bíblico, de lo que está bien, de lo que está mal, sobre la moral, si no tenemos, si sacamos a Dios de esta jugada, a Dios de esta ecuación, de la moral, estamos perdidos. No podemos regirnos como se rige esta sociedad.
de valores relativos. Es que es tu verdad y esta es mi verdad. Eso no existe. Nosotros debemos tener en cuenta que para poder retomar el rumbo de nuestras vidas y de nuestra sociedad, debemos redirigir nuestra vida hacia la brújula correcta, hacia la ley moral absoluta que Dios ha puesto, aunque en ocasiones eso nos duela, nos cueste o nos haga perder trabajo, dinero, amistades, familia. Hoy en día vemos lo que estamos, hoy en día vemos lo que estamos haciendo y en función de ello definimos lo que los demás deberían hacer. Les voy a contar un poquito de historia sobre cómo, un ejemplo de cómo es que ahora justificamos con nuestras leyes morales lo que nosotros hacemos. Un ejemplo de esto lo encontramos en Jean-Jacques Rousseau. Rousseau es una persona que en educación es una eminencia. Esta persona eh, tuvo mucho que ver en la Revolución Francesa y ayudó a que se desarrollara. Bueno, este filósofo, podemos decir, este escritor, tuvo 5 hijos antes de la Revolución Francesa, los cuales fueron ilegítimos y los abandonó en un orfanato. A 4 ni siquiera les dio el apellido. ¿Qué hizo este hombre? Pues tuvo los hijos, los abandonó y luego hizo una ley en la cual decía que el Estado tenía que criar y educar a los hijos de las personas. Míralo, qué bonito, qué padre, ¿no? Tengo una vida desenfrenada, tengo mis hijos, voy y vengo y al final voy a hacer una ley que justifique porque yo no los estoy educando y que alguien más los tiene que educar por mí. Se justificó por algo que no hizo. De igual modo, nosotros pecamos, cometemos errores y luego construimos una cosmovisión que se ajuste a lo que hicimos, de tal manera que justifique nuestra forma de vivir. Ahora esa es la integridad. Justificar lo que yo hice porque no es mal, según yo. Y bien, si la sociedad de hoy en día perdió el rumbo, perdió la brújula, perdió el norte, ¿cómo es que toma decisiones? Bueno, las, la sociedad de hoy en día toma decisiones por las siguientes cosas. Las encuestas de opinión pública. Si la mayoría dice que es correcto abortar, entonces es correcto. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? También, ¿cómo toma decisiones esta sociedad? Los políticos aprueban las leyes que garantizan sus votos. Si yo hago una ley en donde, en donde doy mi apoyo total a la comunidad LGTB, adelante, voy a ganar un montón de votos y eso significa que es correcto. Los líderes religiosos complacen a sus congregaciones. Muchos pastores prefieren predicar sermones acerca de que te va a ir bien, que la fuerza está en ti, que Dios te ayuda en todos tus planes, que Dios te va a prosperar, que Dios, como si fuera un mago de la lámpara mágica, con tal de tener contentas sus congregaciones y tener un sueldo. ¿Y eso es correcto? ¿Ese es todo el evangelio? La tecnología redefine la verdad. Ahora, por los avances tecnológicos y en la ciencia, podemos ver que el bebé a las 24 semanas de gestación ya puede sobrevivir. Entonces, la medicina dice, bueno, a partir de las 24 semanas ya no se puede abortar, pero de las 23 hacia abajo puedes abortar. ¿Por qué? Porque todavía no es vida.
El respeto a la privacidad está por encima de lo moral. En España, si no me equivoco, se está haciendo una ley de la privacidad. Entonces las mujeres dicen, mi cuerpo es mi privacidad, por lo tanto, el niño que llevo adentro, bueno, ni niño dicen, el producto que llevo adentro, pues es parte de mi privacidad, por lo tanto lo puedo abortar. Está encima de lo moral. La posición intermedia entre dos extremos debe ser la correcta. Ah, no podemos decir que esto es malo, porque o es un pecado, porque estamos ofendiendo a otras personas. Pero tampoco podemos decir que esto no es pecado, porque también ofendemos a los que son más estrictos. Entonces, la base del medio donde no molestamos a nadie, ahí es lo correcto. Y por último, lo que más nos están bombardeando en la televisión, en los cines, en las redes sociales, por todos lados, incluso en las escuelas y en los trabajos. Si algo te hace sentir bien, no puede ser malo. Entonces, hazlo. Es que yo me siento bien si estoy, pues, tomando esta sustancia ilícita. Pues hazlo. ¿A quién lastimas? A nadie. Puedes estar en tu cuarto encerrado y así no pasa nada. No lastimas a nadie, no robas, X. Y Dios, que hice todo esto. Y Dios, bien, gracias. Lo dejamos a un lado. Pero Dios, ¿qué dice sobre todo esto? ¿Qué dice la integridad? Dios sabía que iba a pasar esto y desde tiempos antiguos lo estaba pasando. Entonces, Él en su infinita misericordia, en su amor, en su inteligencia, puso personas en esta sociedad, te puso a ti y me puso a mí, para poder discernir realmente lo que era bueno y lo que era malo. Y lo podemos ver en el primer libro de Crónicas, el capítulo 12:32, esto. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. ¿Quién es Isaacar? Bueno, vamos un poquito de contexto. En el capítulo 12 de Primero de Crónicas se habla acerca de los valientes de David o cómo David empieza a ser el ejército al momento de que está huyendo de Saúl porque lo quiere matar. En este ejército podemos encontrar a varios representantes de las tribus de Israel que estaban a favor de David. Y uno de estas tribus era la tribu de Isaacar. ¿Quién es Isaacar? Isaacar es el noveno hijo de Jacob, el quinto hijo que tuvo con Lea, su primera esposa. Estos hombres, se dice en la Biblia, que eran expertos en discernir los tiempos, es decir, eran unas personas muy sabias que sabían qué decisiones eran correctas y qué decisiones no. Eran aquellos que eran consejeros para saber qué acciones tomar en Israel. Y era su sabiduría tanta y su palabra, su firmeza, su integridad era tanta que los parientes en otras lecciones, en otras versiones, perdón, dice que Israel seguía sus órdenes. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estas personas, Dios los había dotado de esa inteligencia, de esa sabiduría para saber qué decisiones tomar. Entonces, ¿cuál es el rol de la iglesia en esta sociedad que no tiene integridad? En esta sociedad que no tiene valores. El deber de la iglesia es hablar de las necesidades reales del ser humano, mostrarle al mundo que solamente Dios puede satisfacerlas. El alma tiene necesidades reales de algo que va más allá de lo temporal, porque Dios ha puesto lo eterno en nuestros corazones. Pero, a pesar de que la iglesia sabe que la sociedad está loca, que está
patas para arriba, como decimos. Está mal, porque están en busca de llenar sus necesidades como el consumismo, el tener más, el verme bien, el esforzarme, el tener éxito personal. Que está la sociedad buscando eso en lugar de realmente buscar a Dios y esa necesidad mayoritaria de Él que satisface todo. La iglesia se queda callada, no está cumpliendo su rol de ser sal y luz en esta tierra. ¿Y por qué no lo está cumpliendo? Porque muchas veces como cristianos no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Debemos de ponernos a pensar si realmente somos personas íntegras, si realmente sabemos qué hacer en diversas situaciones en nuestra vida. Y si no sabemos, recurrir a Dios para que nos dé esa sabiduría. En una cultura tan emocional de nuestros días, ¿cómo comunicamos el Evangelio a una generación que oye con los ojos y piensa con las emociones? ¿Cómo podemos transmitir este mensaje de salvación, de esperanza, de vida, de verdad a esta generación? Realmente es algo muy difícil. Me gustaría decirte, así es la mejor manera de compartir el Evangelio a estas generaciones. Pero no, todos batallamos porque es una generación difícil. Pero no por eso como iglesia, como creyentes, debemos de cruzarnos de brazos y no hacer nada, sino al contrario. ¿Qué debemos hacer? Debemos levantar nuestra voz, pararnos en la brecha y levantar el estándar de la palabra como la única fuente de verdad. Debemos de gritar al mundo cuál es la verdad, quién es esa verdad y qué nos pide esa verdad. Si queremos impactar en la sociedad de nuestros días, es vital que el creyente vive y honre la verdad de Dios. Si realmente nosotros queremos impactar a nuestros conocidos, a nuestros amigos, a nuestra familia, debemos de vivir de manera íntegra, de manera en que Dios nos está mandando. No dejarnos guiar por nuestras emociones o por nuestros pensamientos, sino dejarnos guiar por lo que dice la palabra, aunque a veces duela. Porque es necesario regresar a la verdad. Es necesario que la sociedad la conozca y que sepa cómo tomar el rumbo, cómo regresar al norte, cómo regresar a Dios. No podemos quedarnos callados. Y es algo, como les decía al principio, es algo que realmente fue muy retador para mí, porque Dios me dice, no puedes quedarte callada ante todo lo que está pasando en el mundo. Soy una persona en lo personal tímida, que no me gusta dar mi opinión para evitar controversias, para evitar enojos o malentendidos. Pero la palabra de Dios me está diciendo, tienes que hablar, tienes que expresar lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque es la única manera en cómo la gente va a conocer lo que es la verdad. Tienes que ser íntegro. No puedes decir que eres cristiano y seguir viviendo como alguien que no lo es. Y a veces este concepto que tenemos de mi vida espiritual y mi vida secular es incorrecto, porque creemos que nuestra vida espiritual se basa en todo lo que pasa en la iglesia y mi vida secular es todo lo que pasa fuera de la iglesia. Y en la iglesia tenemos una actitud y tomamos decisiones y fuera de la iglesia tenemos otra actitud y otras decisiones. Eso no existe. Dios es solamente una persona. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos una persona. Lo que hagamos dentro y fuera de la iglesia debe ser congruente. Debemos ser íntegros nosotros mismos para poder impactar a esta sociedad. Y por último,
Si no sabemos cómo impactar, si no sabemos por dónde empezar, no te preocupes. Pide a Dios esa sabiduría como los hijos de Isaacar, que te ayuda a discernir lo que es bueno, lo que no lo es, lo que es correcto, lo que no es correcto. Y que seamos nosotros llamados precisamente estos, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento. Que seamos reconocidos como personas sabias que tienen la verdad y que pueden impactar el mundo. Dios está llamando, nos está llamando a todos a ser esas personas que realmente vivan conforme Él lo ha establecido, para así poder tener una sociedad mejor. Pero más que sociedad, para poder tener una relación con Él, donde podamos disfrutarlo, donde podamos conocerlo y podamos tener una vida en paz. Necesitamos ser personas íntegras. Y aquí es el reto. O eres o no eres. No podemos jugar a que soy íntegro, no soy íntegro, hoy sí, mañana no. Toma una decisión. ¿Somos o no somos íntegros? Dios, gracias, Padre mío, porque eres bueno, Padre. Gracias, mi Señor, porque en ocasiones hemos fallado, Padre mío. No hemos sido esas personas íntegras, no hemos sido conforme a tus principios, Padre mío. Y nos hemos dejado moldear por lo que dice el mundo, por lo que dicta la sociedad, por nuestras emociones o pensamientos. Ayúdanos, mi Señor, realmente a ser esas personas sabias, esas personas íntegras, Padre mío. Danos la sabiduría para tomar esas decisiones, para poder hacer frente a esta sociedad, levantar la voz y decir qué es lo que tú quieres y cuál es la verdad. Ayúdanos a ser íntegros y ayúdanos, mi Señor, a ser realmente esos hijos que tú quieres. Gracias por esto, Padre mío, y perdónanos porque hemos fallado. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.